Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos la trágica historia real de la emperatriz Sisi. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Isabel de Baviera, conocida como la emperatriz Sisi, nació en 1837 en una familia conflictiva. Educada lejos de la corte, mostró interés en poesía y dibujo. En 1853, a los 15 años, se convirtió en emperatriz de Austria al casarse con Francisco José. A pesar de sus diferencias, tuvieron 4 hijos. Su vida estuvo marcada por tragedias, como la muerte de su hija Sofía y el suicidio de su hijo Rodolfo. Sisi enfrentó desafíos en su matrimonio y buscó independencia, dedicándose a la cultura y viajando. Admiradora de la cultura clásica, tuvo un papel clave en las relaciones austrohúngaras, promoviendo derechos para Hungría. Su obsesión por la belleza la llevó a prácticas extremas, afectando su salud. La muerte de personas cercanas la sumió en la tristeza, y su estilo de vida itinerante continuó. Sisi falleció en 1898, dejando un legado marcado por su personalidad, su influencia en la política y su lucha contra las convenciones de la época. La infancia de Isabel de Baviera estuvo inmersa en circunstancias peculiares y tensiones familiares. Su nacimiento, en 1837, la situó en una época marcada por conflictos y desafíos, a pesar de pertenecer a la nobleza. Curiosamente, su crianza se alejó de las convenciones de la vida cortesana, proporcionándole una perspectiva única. Desde una edad temprana, mostró un interés notable en la poesía y el dibujo, revelando sus inclinaciones hacia las artes y la cultura. Estas primeras experiencias cultivaron los cimientos de su personalidad independiente y moldearon su enfoque distintivo hacia la vida. La influencia de estos años formativos se reflejaría más tarde en su papel como emperatriz. Este periodo inicial de su vida no solo delineó sus pasiones, sino que también contribuyó a forjar su carácter resiliente y su capacidad para enfrentar los desafíos. La infancia de Isabel estableció las bases para una mujer que, a pesar de las adversidades, se convertiría en una figura históricamente influyente y en una emperatriz que dejó una marca perdurable en la historia europea. Ascendió al título de emperatriz a través de un camino marcado por eventos cruciales y dinámicas políticas. Su destino cambió radicalmente cuando, a los 15 años, contrajo matrimonio con Francisco José, el emperador de Austria. Este enlace no solo la unió a nivel personal, sino que la catapultó al corazón de la alta sociedad y la política europea del siglo XIX. El matrimonio con Francisco José no estuvo exento de desafíos, pero le brindó a Isabel una posición destacada en la corte imperial. Su inteligencia, encanto y belleza captaron la atención de la nobleza y del propio emperador, consolidando su posición en la jerarquía real. A pesar de las tensiones y expectativas impuestas por la corte, Isabel navegó por estas aguas con gracia y astucia. La trágica muerte de su suegro, el archiduque Fernando Maximiliano, la llevó a convertirse en emperatriz de Austria. Aunque este ascenso estuvo acompañado por la tragedia, representó un momento crucial en la vida de Isabel, consolidando su papel como líder y figura influyente en la monarquía austrohúngara. Su camino hacia la emperatriz estuvo marcado por desafíos y transformaciones, pero Isabel de Baviera demostró ser una líder única y trascendental en la historia europea. La descendencia de Sisi estuvo marcada por tragedias, siendo su único hijo Rodolfo el heredero al trono austrohúngaro. Sin embargo, su vida se vio ensombrecida por un evento trágico conocido como el suicidio complot de Mayerling. En 1889, Rodolfo fue encontrado muerto junto a su amante, María Betzera, en el pabellón de casa de Mayerling. La naturaleza exacta de estos eventos permanece envuelta en especulación y misterio, lo que añade un elemento de tragedia a la historia familiar. El incidente de Mayerling tuvo consecuencias devastadoras para la familia imperial y, en particular, para Isabel como madre. La pérdida de su único hijo la sumió en un profundo dolor, marcando un punto de quiebre en su vida. Este trágico episodio contribuyó significativamente a su aislamiento y melancolía. La emperatriz, abrumada por la pena, dedicó gran parte de su tiempo posterior a vivir en luto y tristeza, dejando una huella indeleble en su legado. El suicidio complot de Mayerling se convirtió en un episodio emblemático de la tragedia personal que rodeó a Sisi, contribuyendo a forjar la imagen de una figura histórica compleja y atormentada.
La relación entre madre e hijo, truncada por la tragedia, añadió capas de dolor a la vida de la emperatriz y dejó una marca imborrable en la historia de la familia imperial austrohúngara. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. La personalidad de Isabel de Baviera se caracterizaba por una combinación única de independencia, sensibilidad y una profunda conexión con la naturaleza. Su vida austera y su preferencia por la soledad la distinguían en la realeza de su época. A pesar de su posición como emperatriz, buscaba la libertad y evitaba las rigideces de la corte imperial. Un aspecto particular de su vida cotidiana que resalta es su relación con la alimentación. Isabel mantenía hábitos alimenticios peculiares y saludables para la época. Abogaba por una dieta ligera y prefería alimentos simples y frescos. Su interés en mantenerse delgada se convirtió en una parte integral de su identidad, y se dice que practicaba la gimnasia y la equitación para mantenerse en forma. Estos hábitos alimenticios eran parte de su enfoque hacia la salud y el bienestar, lo cual contrastaba con las costumbres más indulgentes de la nobleza de su tiempo. La emperatriz Isabel, con su personalidad única y sus elecciones de vida, dejó una marca indeleble en la historia, siendo recordada no solo por su papel político, sino también por su estilo de vida distintivo y su enfoque poco convencional en un entorno regio. La posibilidad de la bisexualidad de la emperatriz ha sido objeto de especulación y debate entre los historiadores. Aunque la información histórica sobre la vida íntima de Isabel es limitada y la interpretación de sus relaciones es subjetiva, algunos indicios sugieren una posible bisexualidad. Isabel tuvo una relación cercana con la famosa emperatriz Isabel Lidi de Austria, lo que ha llevado a especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo. Además, se ha señalado que Isabel mantenía amistades íntimas y cercanas con mujeres, despertando interrogantes sobre la naturaleza de estas conexiones. Sin embargo, es crucial reconocer que la comprensión de la sexualidad en el siglo XIX difiere significativamente de la actualidad, y las relaciones cercanas entre personas del mismo género no siempre implicaban una connotación romántica o sexual. La especulación sobre la bisexualidad de Isabel destaca la complejidad de su vida personal y la dificultad de aplicar categorías contemporáneas a experiencias históricas. La emperatriz, independientemente de su orientación sexual, sigue siendo una figura fascinante y enigmática, cuya vida continúa generando interés y debate. La emperatriz Isabel de Baviera, conocida como Sisi, encontró un trágico destino cuando fue asesinada el 10 de septiembre de 1898. Durante un viaje a Ginebra, Suiza, fue apuñalada por Luigi Lucchini, un anarquista italiano. El ataque fue aparentemente impulsado por motivaciones políticas y una aversión hacia la aristocracia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.